vamos a ver cómo podemos empezar a capturar esas ideas que tenemos tanto en audio como en MIDI. En el MIDI lo vamos a trabajar o lo podemos trabajar de dos formas diferentes, como decíamos, utilizando esas diferentes vistas que nos permite el programa. Vamos a trabajar primero en la vista de sesión. Entonces vamos a empezar de nuevo con una batería. Vamos a cargar la misma, la puedo arrastrar o hacer doble clic. Y digamos que una vez ya tengo esto que quiero allí, lo primero que siempre debería terminar es el tiempo al que quiero trabajar. Entonces puedo ajustar los BPMs a lo que desee. Digamos que por ejemplo vamos a ponerlo en 100. Puedo hacer clic sobre esto, escribirlo con el teclado numérico y cuando presiono Enter ya se va a aplicar. O si quisiera lo puedo arrastrar de arriba a abajo y ya se va a aplicar este valor. Entonces una vez ya tengo esto, puedo introducir esa información de diferentes formas. Resulta que de pronto el tocarlo no me va tan bien porque de pronto no tengo muy buen tiempo al tocar y prefiero básicamente ser mucho más preciso y tener más control sobre lo que estoy haciendo. Entonces, la opción que tendría es trabajar dentro de un clip MIDI pintándolo manualmente. Entonces, ¿cómo hago esto? Si estoy en esta vista, cualquiera de estas casillas me van a servir para crear ese clip de MIDI que va a ser el contenedor de esa información, de esas notas, por decirlo así, de esa secuencia que quiero que se reproduzca. ¿Cómo creo un clip de MIDI? Lo puedo hacer con un clic derecho, insertar clip de MIDI. Esto genera inmediatamente esto. Otra forma de hacerlo sería haciendo doble clic sobre cualquiera de estos, no sobre el círculo, porque esto va a iniciar la grabación en directo, que ya lo veremos en un segundo, sino en cualquier espacio vacío, y también nos genera esto. Entonces, si paso el cursor por esta parte superior de la barra inferior que tenemos, puedo ampliar el clip de MIDI y verlo un poco más en detalle. Entonces, lo que tengo aquí por defecto es un compás. Esto lo puedo ver en esta parte donde dice length. Me está diciendo la duración de ese clip que tengo allí. Y además me está diciendo la subdivisión en la que está. En este caso está en 1.16, que serían semicorcheas. Y esa es la rejilla que aparece en la parte de atrás. Entonces, si yo quiero pintar una secuencia, lo primero que tendría que hacer es activar el lápiz que está en la parte de arriba. Hago clic, se activa. Y luego simplemente pongo el sonido en el punto que deseo. Si no lo tuviese activado, podría realizarlo también si hago doble clic en el punto en donde quiero hacerlo. Y para borrarlo, vuelvo a hacerlo de nuevo. Doble clic, doble clic. Entonces vamos a hacerlo con el lápiz porque no sé, es más fácil. Con el lápiz obviamente solamente un clic y para borrarlo igual. Si a veces de pronto es la primera vez que trabajo con producción, es la primera vez que trabajo con MIDI, de pronto estos nombres tampoco me dicen mucho o así me digan algo, yo quiero saber exactamente qué es lo que estoy pintando allí, qué tipo de sonido es. Si voy a la parte de arriba, tengo este pequeño icono que son unos auriculares. Si yo lo activo y hago clic sobre cualquiera de estos, puedo realizar una preescucha del sonido que voy a introducir. Entonces digamos que, por ejemplo, voy a poner un kick. Vamos a ponerlo un poco en algún punto más o menos aleatorio. Quiero poner un clap. Vamos a ponerlo en el segundo y cuarto tiempo. Los tiempos los puedo ver aquí. De hecho, puedo ver esa subdivisión en negras que me va a ser, digamos, útil como guía para poder saber dónde estoy. Pongamos de pronto un hi-hat igual. Vamos a ponerlo en corcheas y de pronto doble al final. Y ahora digamos que tenemos algo y quiero escucharlo. Aquí es donde a veces hay una primera confusión cuando tocamos Ableton. Inmediatamente, claro, nuestra vista se va a dirigir a la barra de transporte, donde tengo el play, stop, rec. Entonces, lo que nos diría la lógica es que para iniciar la reproducción voy a hacer clic en el play. Que, por cierto,
lo puedo hacer también con la barra espaciadora del ordenador, como en casi todos los programas de audio y de edición de vídeo también. Si yo lo reproduzco ahora, lo que va a suceder es que no escucho nada. Y esto tiene que ver con la lógica de Ableton como programa pensado para el directo. Entonces, en directo yo quiero decidir cuándo entra cada uno de los elementos y no simplemente iniciar la reproducción de una canción. Entonces, si nos fijamos dentro de esos clips de MIDI, justamente al costado hay un icono que es un play también. Entonces, cuando yo lo hago clic allí, ahora inicia esa reproducción. Voy a contraerlo un poco y luego ya podría controlar esas cosas que decía. Derecha, izquierda, volumen, silencio. Ahí se sigue reproduciendo, pero ahora está muteado. Y ahí ya está. Entonces, esa es alguna de las cosas que podría hacer. Resulta que de pronto ahora quiero grabar algo de la voz y de pronto moverlo allí. Entonces, no voy a grabar nada que ahora tenga sentido. Es más como para hacer un ejemplo de cómo sería la captura en el audio. Entonces voy a ir a esta pista de audio, voy a seleccionar la entrada externa. Ya sé que el micrófono está entrando por la pista 1, así que voy a asignar el 1. Activo el botón de armar para que permita iniciar la grabación. Y si estoy en esta vista, puedo hacer clic sobre este botón, sobre este espacio, llamémoslo mejor, que como vemos precisamente, si ya nos vamos acostumbrando al funcionamiento de Ableton, vemos que todas estas cosas tienen sentido. De hecho, reproducción, stop, grabación. Entonces, cuando yo haga clic en esto, va a iniciar la grabación. ¿Cuándo la va a iniciar? No necesariamente inmediatamente. A veces cuando estamos grabando algo queremos escuchar primero el tempo al que estamos y esto lo haríamos con el metrónomo. Entonces, si yo voy a la sección del metrónomo, despliego, veo que aquí me aparece la opción de cuenta atrás. Entonces, esa cuenta atrás está ahora activada en un compás, con lo cual va a contar un compás antes de esto. Tengo diferentes sonidos de metrónomo si quisiera cambiarlo. Luego puedo también cambiar otras subdivisiones en el conteo por si me es más útil de acuerdo a lo que quiera hacer. De momento lo vamos a dejar en las opciones por defecto. Entonces, cuando yo presione esto, va a iniciar el conteo en el metrónomo y después de un compás va a realizar la grabación. Ahí está. Y ahora está grabando. Y si yo ahora lo reproduzco mientras está sonando, como ahora está grabando. Si yo ahora lo reproduzco, lo que está haciendo es que se ha quedado allí en un loop automáticamente. Y esto es porque precisamente en esta vista, como decíamos, está pensado para el directo. Muchos de los directos que usan, por ejemplo, ese concepto del live looping, utilizan Ableton porque precisamente el programa es uno de los mejores loopers que hay. Básicamente por tener todas las opciones de configuración que tendría un programa de producción o un programa de edición de audio. Entonces, una de las cosas importantes cuando estoy grabando audio es que lo que yo haga cuando yo lo estoy escuchando, lo escuche en el momento en que lo hago. Lo explico un poco más claro. De pronto estamos cantando y a veces cuando estamos grabando puede que yo escuche mi señal con algún tipo de retraso. Esto es algo que en el audio normalmente denominamos latencia y esto es algo que en general es una combinación de muchos factores. El ordenador, la cantidad de CPU, la cantidad de procesamiento, la tarjeta o interfase de audio que esté utilizando para capturar, qué tipo de conexión tenga la tarjeta al ordenador, es decir, tengo una mayor latencia cuando estoy trabajando por USB que cuando estoy trabajando por otras conexiones de mayor velocidad, como por ejemplo el Thunderbolt. Y esos son factores que siempre van a cambiar de acuerdo al equipo que tengamos fundamentalmente. ¿Cómo lo ajusto un poco? Si yo vuelvo a las preferencias, voy a encontrar en la sección de audio
que me van a aparecer una parte que dice tamaño del buffer. De hecho, esta sección se denomina latencia. Básicamente esto es la resolución a la que lo voy a escuchar y la cantidad de tiempo que digamos va a tener esa diferencia cuando estoy realizando la grabación. Idealmente estaríamos moviéndonos entre 128 y 256. Sería la forma correcta de trabajarlo y que nos va a permitir escuchar lo más cercano al tiempo real sin que esto ocupe demasiada CPU, porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que a medida que yo aumento el tamaño del buffer, el ordenador va a tener que trabajar más. Si nuestro ordenador es muy bueno, probablemente podemos llegar a 32 o 64 si la combinación con la tarjeta es perfecta. Pero en la realidad muchas veces vamos a estar alrededor de 128 o 256. Y dependiendo de la integración de los plugins, si utilizamos plugins externos, etc., aunque esté a 128, esos plugins van a introducir más latencia, etc. Entonces, esa es la primera compensación que hago. Y luego en esta sección donde dice compensación de error de controlador, vamos a ponerlo en 0. Yo puedo ver cómo el valor de la latencia general se va modificando. Entonces, lo que busco es compensar hasta que esa latencia general sea menos perceptible. Entonces, esos son algunos conceptos que tengo que entender al principio para esa captura. Y luego, dentro de cada uno, esa barra superior que tenemos en los clips, tanto de audio como de MIDI, me va a permitir seleccionar el loop de la región que se reproduce. Por ejemplo, aquí voy a tomar medio compás. Esta hora. Puedo mover la posición del loop. Mientras está sonando. Y generar, digamos, como diferentes variaciones de esto. Incluso podría hacerlo de forma mucho más reducida para de pronto de esto mismo generar algo más musical. Miramos de pronto que era un poco más largo. Incluso en directo podría moverlo. Y capturar esto, como habíamos dicho antes, incluso, por ejemplo, enrutándolo de una pista de audio a otra. Entonces, estos son un poco de conceptos generales que nos van a servir para empezar a capturar todo lo que hagamos en el audio y en el MIDI.